Students, good evening, everybody. Good evening, class. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sunday School. Bienvenidos a todos ustedes, queridos estudiantes, a su primera sesión de clases de inglés. Les doy la bienvenida nuevamente, ¿no? A ustedes que pasaron a su segundo bimestre. Reiterarles mis saludos, ¿no? A todos ustedes y también felicitarlos por perseverar y haber pasado a un nuevo bimestre. También dar la bienvenida a los estudiantes que se están reincorporando nuevamente a clases, ¿no? También bienvenidos nuevamente, ¿no? Por querer culminar sus grados académicos. Bien, antes de iniciar con la clase, de todas maneras debemos recordar las indicaciones de estas clases virtuales, ¿sí? Lo primero es que hay que tener en cuenta el uso de nuestros audios. Siempre hay que recordar ingresar a clases con sus audios apagados, ¿sí? Hay que recordar que los audios solo se encienden para participación de clases. Lo segundo es que ustedes deben tener en cuenta o pendiente que muchos de ustedes tienden a tener dificultades con su internet. Baja cobertura, conectividad, a lo cual muchos de ustedes seguramente van a estar, ¿no? Indicándome que tal vez no me ven, me escuchan corto o tal vez no ven la pantalla, lo que estoy proyectando. ¿Y es por qué? Porque su internet está bajo, tienen dificultades de conectividad. Entonces, para todos aquellos que tienen este tipo de problemas, solo les puedo dar dos sugerencias, ¿sí? Lo primero es que ingreses, salgas de sala y vuelvas a ingresar al Meet, porque así te carga un poco mejor la clase. Y lo segundo es que solamente escuches hasta donde tu internet o tu cobertura te pueda dar, ¿no? Pero te recordamos que todo esto está siendo grabado. Cuando ya sea editado y durante la semana te compartan, vas a poder visualizar la clase sin ninguna interferencia de internet, ¿sí? Entonces son esas dos únicas ayudas a las cuales yo te puedo ayudar. Más no podemos hacer porque es tu internet el que está fallando, ¿sí? Entonces te voy a pedir que te voy a pedir que no me interrumpas la clase, ¿no? Indicándome que tal vez no me ves, no escuchas o la pantalla está, ¿no? Porque ya te indicamos que el problema es tu internet. Es por eso que no puedes escucharme muy bien o no puedes ver la pantalla, ¿sí? Entonces, para el resto que sí está muy bien, que está al 100% atento, les voy a pedir que participen cuando se les pida, ¿sí? Y hay que ser ordenados en cuanto a su participación. Para participar hay que alzar la mano, ¿sí? Ustedes al costado de ese telefonito rojo tienen una manito que está así. Simplemente presionas y me va a figurar tu mano. Entonces me va a salir tus nombres y yo voy a estar llamándote para que participes. La participación es continua. Mientras voy explicando, voy pidiendo que me den sus opiniones, que han entendido y todo ello, ¿sí? Por ahora, vamos a dar inicio con la clase, students. Let's start with the class. Please pay attention in this video. Les he traído un video que por favor presten atención porque les voy a hacer preguntas. Es relacionado con el tema del día de hoy. ¿Sí, students? Así que, please pay attention in this video. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped.
Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar. En frases negativas, usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías? ¿Confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bien, students, entonces les pregunto, ¿de qué creen que va a tratar el tema del día de hoy? ¿De qué trató el video que acabo de mostrarles? Ya, past simple, por ahí escuché el past simple. ¿Qué más? ¿De qué más? A ver, ¿alguien más que desee participar? ¿Alguien más? Bien, no hay más participantes, pero bueno, gracias a la que participó, ahí por ahí escuché el past simple. Así es, el día de hoy vamos a hablar sobre el pasado simple, pero para ello debemos saber algunas cosas antes de hablar de ese tema, ¿sí? Primero, lo primero que debemos saber son los tiempos verbales, ¿sí? Nosotros hablamos en 3 tiempos. En presente, que es lo que ahora hacemos comúnmente. El pasado son hechos y sucesos que hicimos en el pasado, ya sea hace una semana atrás, un año atrás, inclusive hace un minuto atrás, ya es del pasado. Ahora, el futuro es hablar o proyectarse cosas de a 5 años, lo que tú tienes proyectado hacer. Por ejemplo, muchos de ustedes deben tener proyectado terminar la secundaria, de aquí a un añito o 2 añitos, que es la duración, ¿no?
aquí los grados son realmente cortos. Entonces, eso se llama futuro. Inclusive lo que ya tengo planeado de aquí a 5 minutos también es algo del futuro. Entonces, presente es lo que haces ahora, cosas que haces en el momento o también que haces en tu día a día, pues, ¿no? Pero nos vamos a enfocar nosotros en el pasado. Todos los hechos y sucesos que ya sucedieron. Eso es lo que vamos a aprender, cómo se dice o cómo se escribe en el inglés estas actividades, hechos o sucesos en el pasado. Para ello, primero debes aprender los verbos. Los verbos, porque los verbos van a jugar un rol muy importante para describir las actividades en su forma pasada, ¿sí? Para ello, en pantalla te he traído un vocabulario de algunos verbos. Existen muchos verbos, de los cuales aquí tenemos algunos que son verbos en presente. Luego vamos a conocerlos en su forma pasada, ¿sí? En el inglés, el verbo poner, por ejemplo, se dice put, el verbo llover se dice rain, el verbo sobrevivir es survive, el verbo nadar es swim, el verbo leer read, el verbo recordar remember, el verbo tomar take, el verbo escribir write, el verbo visitar visit, el verbo esperar wait, el verbo caminar walk, el verbo querer want, ¿no? Entonces, son algunos de los verbos que tenemos aquí en pantalla, a los cuales les voy a pedir que activen su audio para que aprendan a pronunciar conmigo, ¿sí? Please turn on the microphone and repeat after me. Activen sus micrófonos y repitan después de mí, ¿sí? Repeat, please. Put. 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 Rain. 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 Survive. Survive. Read. 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 Remember. Remember. Take. 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 Write. Write. Swim. Swim. Visit. Visit. Wait. Wait. Walk. One. Bien, students. Thank you so much. Turn off the microphone, apaguen sus micrófonos. Entonces, los verbos son en sinfín, existen muchos verbos más, solo hemos aprendido algunos nada más, no muchos, ¿sí? Estos verbos están en su forma presente, tú sabes que es querer, caminar. Lo que tú debes aprender es cómo llevarlo a su forma pasada, a estos verbos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy también, ¿sí? Para ello, primero debemos aprender los pronombres personales. Los que ya vienen de grados anteriores ya saben este tema, ¿sí? Este tema es realmente sencillo. Entonces les pregunto, para los que recuerdan o los que saben, les pregunto, ¿qué es un pronombre personal? ¿Recuerdan? ¿Saben qué es un pronombre personal? Miss, hi, you, he, she, you, they. Ya, ¿pero qué es? Es una palabra que se utiliza para sustituir un sustantivo haciendo referencia a personas, animales o cosas sin decirle el nombre directamente. Muy bien, Benjan, ¿es tu nombre? José Carlos Contreras Mujica. No tengo micrófono en mi PC, así que utilizo mi teléfono con otro Gmail, disculpe. Ok. Mi nombre es José Carlos Contreras. Para los que ingresan con otras cuentas, para la siguiente semana les voy a pedir que ingresen con sus cuentas reales, porque estos nombres van a ser anotados más que todo para los que están participando, ¿sí? La siguiente semana sí te espero con tu cuenta real. ¿Ok? Bien.
Lo que dijo su compañero estaba muy bien. Los pronombres personales van a ayudarnos a sustituir. ¿Qué sustituyen? Al sujeto. ¿Quién es el sujeto? Las personas, cosas, animales, objetos van a ser sustituidos por estos pronombres personales. Nosotros mismos en el día a día sustituimos nuestros nombres sin darnos cuenta para hablar sobre nuestras actividades. Por ejemplo, cuando tú quieres decir yo trabajo, yo estudio, reemplazas tu nombre por este pronombre que es yo y empiezas a decir yo trabajo, yo estudio, yo cocino, yo salgo, yo ceno, yo como, yo juego, ¿no? Entonces utilizas el yo. Ese es un pronombre personal. Estás sustituyendo. Y lo mismo haces cuando hablas de otras personas. Dices tú, dices él, ella. Incluso para objetos o animales utilizamos esto o esto que en el inglés es it, ¿no? En pantalla puedes observar los pronombres personales en el inglés y al costado cómo se pronuncian. Esto que tú ves en paréntesis es la pronunciación de los pronombres personales en inglés. Yo en inglés se dice I. Tú en inglés se dice you. Él en inglés decimos he. Ella en inglés decimos she. Eso o aquello se dice it. Nosotros o nosotras decimos we. Ellos o ellas decimos they. Ahora vayamos. ¿Hasta ahí todos comprendieron el uso de los pronombres personales? Sí. Perfecto. Ahora lo primero. Escojamos un verbo que hemos aprendido. El verbo visitar. Visit, ¿ya? Vamos a escoger este verbo visit para dar nuestro ejemplo de cómo utilizar el pasado de este verbo, ¿sí? Primero en presente. Visit. Visit. Yo visito. ¿Cómo digo yo visito? Digo I visit. Yo visito. Tú visitas. You visit. Él visita. He visit. Ella visita. She visits. Eso o aquello visita. It visits. Nosotros visitamos. We visit. Ellos o ellas visitan. They visit. ¿Sí? Entonces estás aprendiendo a conjugar. Yo visito, tú visitas, él visita. Ahora, recuerda que tú tienes que aprender esto, pero en su forma pasada. ¿Cómo hablamos en forma pasada? Este verbo visitar debes convertirlo en su forma pasada. El pasado de visit basta con agregar la palabrita a ver, vamos a hacerlo ahí. Basta con agregar la palabrita ed y el verbo se convirtió en pasado. Aquí. Visited. Visited. Ahí está. Al agregar ed, este verbo se va al pasado y dice visitó o visité, ¿no? I visited. Yo visité. You visit. Tú visitaste. He visit. Él visitó. She visit. Ella visitó. It visit. Eso o aquello visitó. We visit. Nosotros visitamos. They visit. Ellos o ellas visitaron. ¿Sí? Existen dos tipos de verbos. Algunos verbos que se le llama regulares, que basta con solo agregar ed y los llevas a su forma pasada. Pero hay otro tipo de verbos que son mucho más difíciles, que se llaman verbos regulares. Irregulares, que tiende a cambiar su forma de escritura y pronunciación cuando los llevas al pasado. Entonces, eso también vamos a aprender el día de hoy. Pero primero, paso por paso, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Ahora recordemos que los pronombres personales están divididos en tres tipos de personas. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Entonces aquí les vuelvo a preguntar. ¿Qué recuerdan sobre el uso de primera, segunda y tercera persona? ¿Han escuchado sobre ello? ¿Saben qué es o cómo se utiliza?
En primera persona cuando me refiero a mí mismo, en segundo cuando me refiero a otra persona y en tercera persona cuando me refiero a varias personas, a otras más personas, como se dice. Okay. Bien, muy bien. Hasta segunda persona estuviste excelente. La tercera persona te faltó por ahí mencionar algo, pero lo hiciste muy bien, gracias. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más? Bien, no más participantes. Te escuchamos. Se utiliza para referirse a alguien que no es, que, por ejemplo, no soy yo, ni a la persona que estoy hablando, si estoy hablando con alguien. No soy yo ni esa persona, es algo más, alguien más. ¿Estoy en lo correcto? ¿En qué tipo de persona estás explicando? ¿Para qué tipo de persona? Tercera persona. Para tercera persona, ¿qué dijiste? A ver, repite, por favor. Que somos dos personas y no me estoy refiriendo ni a mí ni a la persona que está escuchándome. Es otra cosa, otra persona aparte que no está conmigo. ¿Estoy en lo correcto? No, no por ahí. Yo les explico, no se preocupen, pero gracias por participar. Nosotros, primero tenemos que pensar en nosotros. Estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros hablamos en estos tres tipos de personas. Otra persona no habla de esto, sino tú. Tú mismo hablas en estos tres tipos de personas sin que te des cuenta. Inherentemente lo haces, solamente que no sabes muy bien el uso de ellos o gramaticalmente te has olvidado por qué lo haces, ¿sí? Cuando uno habla en primera persona, primero vamos a hacer la separación. Hablamos en singular y en plural. Para empezar, debemos saber esto. Singular y plural. Cuando uno habla en singular, habla de una sola persona, ya sea de ti mismo o de otra persona, pero hablas de uno nada más. Eso es hablar en singular. Mientras que en plural hablas de dos a más personas. Puede ser un grupo grande, pequeño, pero tiene que ser de dos a más. Eso es hablar en singular y en plural, ¿sí? Ahora, esto se divide en tres tipos de personas. La primera persona, ¿sí? Hablar en primera persona es hablar de uno mismo. Cuando uno habla sobre sus actividades, ¿no? Y empieza a decir, yo estudio, yo canto, yo juego, yo trabajo, yo cocino, hablas de tus propias actividades, es hablar en primera persona. ¿Y qué pasa si tú me dices, yo quiero hablar en primera persona en plural? Sí lo puedes hacer. Siempre y cuando tú estés en un grupo y te incluyas al grupo y digas nosotros. Nosotros trabajamos, nosotros cocinamos, nosotros estudiamos, todo, tú tienes que estar incluido ahí para hablar en primera persona en plural, ¿sí? Nosotros. Ahora, ¿cómo tú hablas en segunda persona? Dejas de lado un ratito tus actividades y empiezas a hablar de otra persona, pero no especificas su género, simplemente dices tú. Tú estudias, tú sales, tú cocinas, tú trabajas, todo tú, pero nunca dijiste ni él ni ella, simplemente dijiste tú. No generaliza su género, ¿sí? Ahí todavía no defines su género. Y hablar en segunda persona, en plural, dices ustedes, ¿sí? Ustedes. Ustedes salen, ustedes cocinan, ustedes, y tú ya no te incluyes al grupo, ojo, sales del grupo y dices ustedes, ya no estás ahí. Ahora, hablar en tercera persona, aquí ya tú ya estás identificando o ya definiendo sus géneros y empiezas a separar y a decir, él sale, ella cocina, él trabaja, ella maneja, ella come, ¿no? Ya los separas. Inclusive aquí en tercera persona, también agregamos lo que es objetos y animales, ¿no? El it, para expresar cuando quieres hablar sobre objetos y animales. Aquí va incluido en tercera persona. ¿Y cómo hablas tú esto en plural? Dices ellos, bien dices ellos o bien dices ellas. Lo separas también. Dices ellos trabajan, ellos cocinan o ellas cocinan, ellas trabajan, ¿sí?
Lo separa según su género. Entonces, este son el uso de los 3 tipos de personas. Primero, segundo y tercero. Singular y plural. Esto lo llevas al inglés. Tú ya sabes que yo en inglés es I. Nosotros en inglés es we. Tú en inglés es you. Ustedes, ¿no? También en inglés es you. Aquí quiero aclarar que en el inglés you, tanto en singular y en plural, se escribe lo mismo y se pronuncia lo mismo. ¿Cómo distinguir cuando estamos hablando en singular o en plural? De acuerdo al contexto. Tu oración te va a dar a entender si la oración está en plural o en singular, ¿sí? Con you. Nosotros sabemos que él es he, ella es she, y para objetos o animales, it, ¿no? Y ellos o ellas en inglés es they. They. ¿Sí? Hasta ahí, ¿todos comprendieron? ¿O alguien tiene Sí. dudas? Sí, todo claro. Perfecto, perfecto. Sigamos. Bien, entonces, entendido el uso de los pronombres, ahora vamos a hacer el uso adecuado de los pronombres. Te traigo una actividad para ver cuánto es tu comprensión acerca de estos pronombres personales. ¿Qué te pido? Te pido que marques la alternativa correcta, mires la imagen y escojas el pronombre adecuado para cada imagen. Look and click the correct answer. Mira la imagen y marca la respuesta correcta. Tú me dictas y yo lo marco, ¿sí? Quiero que mires bien la imagen. Te voy a dar 2 minutos para que analices, escojas bien qué pronombre es el adecuado para cada imagen, ¿sí? Tienes 2 minutos de análisis. Analiza bien. Todos están invitados a participar. Somos más de 22 en sala. Entonces, tu participación cuenta, ¿sí? Recuerda que la clase, como dije a inicios, no solo es para escuchar, es para participar. Los puntos extras que te ganas no es por conectarte, es por participar en clase, ¿sí? Bien, entonces les doy estos 2 minutitos. Recuerden alzar la mano si desean participar. Hay que ser un poco ordenados en esto porque no es bonito que todos hablemos al mismo tiempo porque no se entiende, ¿sí? Entonces, alcemos la mano si deseamos participar, ¿sí? Voy a llamar, hay varios ejercicios, no es el único, entonces no se desesperen. La participación va a ser para todos los que desean, ¿sí? Bien, entonces un minutito y empiezo a llamar.
Bien, empecemos con su participación, ¿sí? Macaria Rodríguez, te escucho. Macaria Rodríguez, te escuchamos. Puedes activar tu audio. Bien, pasemos al siguiente participante. José Contera. José Carlos Contera, te escuchamos. Antes de comenzar, ¿necesito responder todas o solamente Solo uno nada más, only one. Ok, la primera, arriba a la izquierda es we. Ok. Thank you so much. Nicole Arrieta, te escuchamos. Buenas noches, Miss. El segundo es I. No me recuerdo. Ajá, sí. I. Ok, thank you so much, Nicole. Marlene, te escuchamos. Tercera imagen. We, no sé, profesora, no sé pronunciar la... We. Ok, we. Ok, we. Siguiente. Luz, te escuchamos. Pasemos. Dani, te escuchamos. Miss, disculpe, mi audio. Ok. Hay que ser un poco rápidos. Recuerden que el tiempo relativamente nos gana, ¿no? Cuando vemos que el ejercicio está fácil, nos gana, más que todo cuando hay muchos participantes. Bien, gracias. Hasta ahí nomás. El resto no baje la mano. Aún hay más ejercicios de igual. ¿Sí? Hasta ahí vamos a ver qué tan ciertos son sus respuestas, ¿sí? Veamos, la primera imagen son dos niños abrazados. Obviamente los dos se abrazan, significa que los dos se incluyen al grupo. Entonces, cuando uno se incluye al grupo, quiere decir nosotros, todititos se incluyeron. Entonces aquí la respuesta correcta era we, perfecto. El niño solito se apunta, por lo cual él quiere decir yo, ¿no? Entonces aquí también es I, perfecto. Ahora, la niña apunta a dos niños, ¿no? Si tú te fijas, ella no se incluye, los apunta. ¿Qué quiere decir? Ellos. Entonces, nosotros no puede ser. We no puede ser. Para ser nosotros, la niña debe incluirse a este grupo, pero no se está incluyendo, los está apuntando. Entonces, ellos en inglés es they. Aquí la respuesta correcta era they, ¿sí? No we. Sigamos, the next. La siguiente imagen, yo pensé que más bien aquí iban a fallar, ¿no? Pero no fallaron. Se dieron cuenta que el niño está apuntando una pelota, es un objeto. Y recordando que los pronombres para objetos o animales es it, ¿sí? Perfect. Hasta ahí vamos muy bien. Pasemos a la siguiente parte del ejercicio. Aquí ya tengo participantes a los cuales voy a empezar a llamar para continuar con los demás ejercicios, ¿sí? Empezamos con Nicole. Nicole, el primer ejercicio, la primera imagen. ¿Qué pronombre It, Miss. It. Ok. José Carlos. Sí. Segunda imagen, she. Ok. Macaria Rodríguez. La tercera imagen, Joe. You, esta. Ok. Dani, última imagen. They. They. Joe. A ver. Por favor, Dani, te escuchamos. La última imagen. Dani. He, Miss. He, ok. Una vez que participan, por favor, desactiven su audio, ¿sí? No lo dejen prendido. ¿Ya? Bien, gracias, Dani. Marlene, te pregunto, ¿tienes algún cambio de respuesta o crees que todo está bien?
Sí, profesora, el primero. ¿Está bien Yo. o vas a cambiarlo? El primero voy a cambiarlo, profesora, por yo. You, ok. Marlene tiene ahí un cambio. You, ok. Thank you so much. Marcia, te pregunto, ¿tienes algún otro cambio o crees que ahora sí todo está bien? Yo creo que está bien, Miss. Ahora sí, ok, gracias Marcia. Janina, te pregunto a ti, ¿crees que todo está bien o tienes algún otro cambio tú? Sí, todo está bien. Todo está bien, ok. Bien, vayamos a ver las respuestas. Solo hay uno con dos alternativas. Veamos quién tiene la razón, ¿sí? Es un niño apuntando a una niña, ¿no? Aquí puede ser dos opciones. Puede decirle tú o puede decirle ella. Aquí ya nos vamos a dar cuenta de acuerdo a las alternativas que tú puedas tener, ¿no? En este caso, si tú ves que no hay ella, significa que le dice tú. No está mencionando su género. Hay que recordar que it se utiliza para objetos o animales y la niña no es ni objeto ni un animal. Entonces aquí la respuesta adecuada es you. ¿Sí? You. Sigamos. La siguiente imagen, el niño la vuelve a apuntar, pero esta vez sí se refiere a su género, porque ves que en la alternativa está she. Aquí sí está muy bien, she. Ahora es al revés, la niña lo apunta a él. Él en inglés es he. Pensé que el error iba a ser acá, pero no, lo hicieron muy bien. El niño está apuntando a un niño y a una niña, ¿no? Hay que recordar que cuando encontramos dos géneros, lo más preferible es que utilices you, porque you significa ustedes. No generaliza si es niño o niña. Entonces, esto te ayuda. Entonces, la respuesta aquí está muy bien. Perfecto, excelente. Entonces, hasta ahí veo que sí están comprendiendo el uso de los pronombres personales. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos aprendiendo los pronombres personales? Como yo les había dicho, los pronombres personales son muy importantes porque es la base para que tú puedas aprender a escribir el pasado simple. ¿Por qué? Porque los pronombres los vas a ver en todos los tiempos, presente, pasado y futuro. Entonces tú tienes que saber o utilizar muy bien el pronombre personal, ¿sí? Ahora, una vez aprendido los pronombres personales, ahora vamos a hablar de un verbo en específico, el verbo to be. Este es un verbo irregular, ser o estar. El pasado de be, ¿sí? El pasado de be es was y were. Vamos a escribirlo aquí. Su pasado es was y were. Este es el pasado de be. Si tú te das cuenta, cambió su escritura y cambió su pronunciación. Por eso se le dice verbo irregular, ¿sí? Marcia, ¿tienes alguna pregunta? Estás alzando la mano. Marcia Tuanama, ¿tienes alguna consulta? No, Miss, mi internet está mal, esto que le apriete el micrófono. Por favor, no estés presionando ni el micrófono ni la manito porque me das a entender que quieres hablar o decir algo, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, el pasado de be, de ser o estar, es was y were. Su pasado sería estuve o estaba, ¿no? Aprendamos a conjugarlo. Te dice que ciertos pronombres se utilizan con was y cierta parte de los pronombres con were, pero ¿con quiénes será? Entonces aquí lo vamos a ver. Were se utiliza con todos los pronombres en plural, mientras que was se utiliza con todos los pronombres en singular. Entonces, tú sabes que todos los pronombres en plural es you, they y you. El resto que es singular se utiliza con was. Por ejemplo, I was, yo estaba. You were, tú estabas. He was, él estaba. She was, ella estaba. It was, eso o aquello estaba. We were, nosotros estábamos. You were, ustedes estaban. They were, ellos o ellas estaban. ¿Sí? Este es en su forma afirmativa. ¿Qué pasa si tú quieres negar, decir que no estabas? Yo no estuve. Agregas la palabra not al was y al were. Not.
y dices I wasn't, yo no estaba. You weren't, tú no estabas. He wasn't, él no estaba. She wasn't, ella no estaba. It wasn't, eso o aquello no estaba, ¿no? We weren't, nosotros no estábamos. You weren't, ustedes no estaban. Y they weren't, ellos o ellas no estaban, ¿sí? Pasemos a pregunta. ¿Cómo preguntar? Simple. Este was que tú ves aquí va a pasar adelante del pronombre. Fíjate, ahora vas a poner was adelante. El pronombre después y signo de interrogación al final. Was I? Yo estaba, son de pregunta. Were you? Tú estabas. Was he? Él estaba. Was she? Ella estaba. Was it? Eso o aquello estaba. Were we? Nosotros estábamos. Were you? Ustedes estaban. Were they? Ellos o ellos estaban, ¿no? En pregunta. Entonces, esto es con uno de los verbos. Recuerden que existen muchos más verbos. Hemos utilizado el verbo visit, pero esto es con el verbo be. Con el verbo be cambia así, a was y a were. Es por eso que estamos explicándolo de manera separada. Ahora vamos a hablar sobre los demás verbos y tipos de verbos, ¿sí? Como yo les decía, existen dos tipos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Quiénes son estos verbos? En el inglés se separan dos tipos de verbos para llevarlos a su forma pasada. El verbo regular basta con solo agregar la palabrita ed, ¿sí? La palabra ed y el verbo se fue a su forma pasada. Mientras que el verbo irregular cambia su posición, su escritura, su pronunciación y todo ello. Fijémonos en la primera oración. Para hacer una oración afirmativa en el pasado simple, aquí en el pasado simple te dice, debes poner el sujeto más el verbo en pasado más su complemento. ¿Sí? Entonces es you washed, ¿no? Tú lavaste, si te das cuenta agregan el ed. Tú lavaste el carro, tiempo pasado. Mientras que aquí con el verbo irregular dice, he ate a hamburger. Él comió una hamburguesa. Este verbo eat está en su forma pasada. Su forma base es distinto, no se escribe así. Ya lo vas a ver en su forma negativa, ¿sí? En la forma negativa te dice que debes utilizar el sujeto, el auxiliar didn't, más el verbo, ya no en su forma pasada, sino en su forma normal. ¿Por qué? Porque al utilizar didn't ya lo estás llevando al pasado. Entonces te dice, si tú vas a negar tu oración en el tiempo pasado, el verbo ya no cambia, se escribe normal. ¿Por qué? Porque el didn't ya lo va a llevar a su forma pasada. Veamos aquí nuevamente. Es la misma oración, pero ahora en negativo. Tú no lavaste el carro, fíjate. You didn't wash the car. Si te das cuenta, el wash ya no tiene el ed, solo dice wash. Está el verbo en su forma normal. You didn't wash the car. Tú no lavaste el carro. Lo mismo pasa con el otro verbo. Va a volver a su forma normal. He didn't eat a hamburger. Él no comió una hamburguesa. Si te das cuenta, el verbo eat volvió a su forma normal. Así se escribe eat, el verbo comer, ¿sí? Ahora, en su forma interrogativa, para hacer preguntas, de igual manera vas a utilizar el auxiliar did adelante del sujeto. Did. Pones el sujeto, el verbo vuelve de igual manera a su forma normal porque estás utilizando el auxiliar did y su complemento. Nuevamente la misma oración. Hay que convertirlo a su forma de pregunta. Te dice que debes poner el did adelante del pronombre, ¿no? Entonces dices, did you. Si te das cuenta, el verbo wash sigue igual, ya no cambió, ya no se le agrega el ed porque estás utilizando el auxiliar did. Did you wash the car? Signo de interrogación al final. ¿Tú lavaste el carro? Si lo hiciste, dices, yes, I did. Sí, yo lo hice. Si no lo hiciste, dices, no, I didn't. No, no lo hice. ¿Sí? De igual manera, con los verbos irregulares, utilizas did, ¿no? Dices, did he eat a hamburger?
Él comió una hamburguesa y si él lo comió, dices, yes, he did. Sí, él lo hizo. Y si no lo hizo, dices, no, he didn't, ¿no? Él no comió. Entonces aquí también el verbo ya va en su forma normal, ya no en pasado. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el auxiliar did, ¿sí? Bien, entonces estas son sus 3 formas de utilizar el verbo en pasado, tanto regulares como irregulares, ¿sí? En afirmativo, negativo y pregunta. Hasta ahí. ¿Tienen alguien dudas, consultas acerca de este tema? Miss, ¿puede repetir una vez más? ¿Qué fue lo que no entendiste? Es que lo explico tan rápido que no lo entendí, Miss. La primera y la segunda. ¿El verbo regular o el verbo irregular? El verbo regular, Miss. El verbo regular. Y el verbo regular, simplemente el verbo que tú ya conoces, le agregas la palabra ed y lo llevaste al pasado. Nada más, eso es un verbo regular afirmativo. En negativo, simplemente agregas el auxiliar didn't. Esta palabrita didn't hace que tu verbo ya vaya a su forma normal. Ya no le agregas el ed cuando hablas en negativo. Cuando agregas didn't, ya no se agrega el ed. Por eso dices didn't wash. Ya no tiene el washed, el ed, cuando hablas en negativo. Eso es en su forma regular. ¿Ahora sí comprendiste? Sí. Ya, Hannah. Bien, entonces pasemos a la última actividad. El tiempo nos está ganando. Dice, write the verbs in the brackets in the past simple tense, ¿no? Escribe los verbos en paréntesis en su forma pasada. ¿Qué te estoy pidiendo en esta última actividad? Todos los verbos que tú ves aquí en paréntesis, quiero que los lleves a su forma pasada. El verbo go, meet, break, have, read, lost y see. Busca en tu diccionario o si tienes internet, al costado pones pasados, el pasado del verbo go y te va a salir cuál es su pasado. Quiero que me ayuden a buscar los pasados y a llenarlos aquí. Debes poner el pasado de cada verbo. Yo te ayudo con el primero. El pasado de go es went. Go es ir, su pasado es fue, ¿no? My friend went to the cinema yesterday evening. Mis amigos fueron al cine ayer en la noche, tiempo pasado, ¿sí? Sigamos. Quiero que me ayuden con meet, break, have, read, lost y see. 1 minuto máximo para que ustedes puedan buscar y encontrar el pasado de cada verbo, ¿sí? 1 minuto, students, 1 minuto máximo. Hambre. Bien. Continuemos. ¿Quién tiene la respuesta del ejercicio número 2? Marlene, te escuchamos. El pasado de meet. Este está realmente fácil. ¿Qué, profesora? ¿Qué? El pasado de... No. A ver. Wait. Hagámoslo lento, ¿sí? Si no puedes pronunciarlo, deletréalo y yo lo escribo. Y el primero sí, ¿qué, profesora? Después está la K, la N, la O, la W, B, la L, la E, la D, la G, la E. ¿Estás hablando del verbo meet? Sí, profesora. El pasado de meet,
¿Cuál me dices? A ver, nuevamente deletréalo. ¿Qué, profesora? Me Deletrea. equivoqué. Sí, porque me has dictado tantas letras que el pasado de Meet solo tiene 3 letritas nada más. ¿Qué, profesora? Yo te escucho así. Mira, así. Key. ¿Eso? Sí, profesor. ¿De dónde estás sacando este pasado? Profesora, me confundí. Es med. Así es Met nada más. Ajá. Sí, profesora, disculpa, profesora. Hay que prestar bastante atención, sí, por favor. José Carlos, ejercicio número 3. El pasado de break. Broke. B-R-O-K-E. Broke. Ok, muy bien. José, el pasado de have. ¿Cuál será el pasado de have? A ver, ¿alguien encontró? Nicole, te escuchamos. Te escuchamos, Nicole. ¿Puedes activar tu audio? Sí, perdón, pensé que la había apretado. Es H-A-D, hat. Hat. Ajá. Muy bien. El pasado de have es had. Sigamos. El pasado de read. A ver, Marlene, te escuchamos. Profesora, READ, R-E-A-D. Es lo mismo, ¿sí? It's the same, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en este verbo? Van a encontrar verbos que en su forma pasada va a ser tanto igual, se va a escribir igual tanto en presente, pasado y futuro. ¿Cuál es la diferencia? Es que en algunos cambia solo la pronunciación, como en este caso. Read se lee en presente, en pasado se dice read, pero se escribe igual, ¿sí? Solo cambia la pronunciación. Sigamos, lost. José, te escuchamos. Lost. L-O-S-T. Lost, ok, muy bien, el pasado de lost es lost. Sigamos, por último el pasado de sí. Nicole, te escuchamos. El pasado de sí, ¿verdad? Uh-huh. S-A-W. So. Uh-huh. So, muy bien, Nicole, thank you so much. So, entonces el pasado de sí vendría a ser so. Bien, vamos a leer las oraciones. Vamos a leer las oraciones. Muy bien, algunos de ustedes sí han hecho muy bien el uso de su internet porque han encontrado las respuestas. Es muy sencillo. Simplemente es aprender el pasado de cada verbo y lo llenas, ¿no? Relativamente, pero si tú quieres saber lo que dicen las oraciones, vamos a leerlas. La oración dice, my friend went to the Go Cinema yesterday evening. ¿No? Mis amigos fueron al cine ayer en la noche. ¿Sí? La segunda oración dice, I met my best friend Luca in 2003. Te dice, no, yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003. Somebody broke this window last night. Algunas personas rompieron la ventana la noche pasada. Mary had a baby in April. Te dice, no, Mary tuvo un bebé en abril, ¿no? My brother read 2 books last week. Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada, ¿no? Tiempo pasado. I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás. I saw a lion in the zoo yesterday. Yo vi un león en el zoológico ayer, ¿no? Tiempo pasado. Entonces, así de sencillo es convertir los verbos en su forma pasada. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, es realmente sencillo llevarlos a su forma pasada. Recuerden que hemos aprendido sus 2 tipos de verbos, ¿no? Hemos aprendido el verbo regular y el verbo irregular. Hemos aprendido el uso de cada uno de ellos y cómo llevarlos a su forma pasada. Entonces, la siguiente semana
voy a profundizar este tema, pero voy a pedirles a todos ustedes estudiantes, uno, que ingresen con sus cuentas reales porque sus nombres están siendo apuntados tal cual sale o figura en el Meet, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con sus datos. Siempre hay que poner los datos reales. 2, hay que recordarles que esta clase ha sido grabada. Para los que no han podido ver o tal vez quieren entender el tema, les recomiendo volver a ver esta clase 1, 2, 3 veces para que puedan entender un poco mejor. Y también los espero la siguiente semana. Vamos a resolver su práctica bimestral. Por ahora ha sido todo por hoy conmigo. Que tengan un buen inicio de semana. Ya nos estaremos viendo el fin de semana, students. Bye, bye. Bye, Miss. Sí, ya. Gracias, muy buenas noches. Ahora, bye.